Voy a decir la siguiente frase a manera de tema, dado que estamos prácticamente en el último día de este 2023 y dentro de unas horas vamos a iniciar el 2024. Dada este acontecimiento o estos casos, vamos a hablar cómo alcanzar en este año lo que yo necesito. Eso sería la idea. Cómo alcanzar en este año lo que yo necesito. De hecho, cuando vamos siempre a iniciar un nuevo periodo, un nuevo año, nosotros escuchamos en todas partes, ¿verdad? Y vemos que no hay quien no tenga expectativas para el inicio de un nuevo año. Por lo general, las personas, es un tiempo como emotivo, es un tiempo como termina este ciclo, vamos a iniciar el otro periodo para ver qué mejoramos. Las expectativas siempre están ahí. Mientras nosotros estemos vivos, siempre vamos a tener expectativas. Siempre vamos a tener sueños, ideales que alcanzar. Siempre vamos a estar necesitados de algo que no alcanzamos en el pasado. En este caso, por ejemplo, si hablamos de lo que son los aspectos de la economía, la economía siempre es un asunto que no podemos prescindir de ello, es la base, es parte de las cosas que no podemos desligarnos porque pues ya está eso ahí planteado, ya está eso ahí ya especificado. Por ejemplo, siempre queremos una mejor entrada como para poder hacerle mejor cara o mejor frente a lo que son los aspectos y los compromisos que tenemos. No hay ninguno de nosotros, aún como creyentes, que podamos decir, bueno, ya estoy completamente satisfecho porque ya tengo lo suficiente en el área económica para poder paliar y poder salir adelante con mis compromisos. Yo creo que no. Siempre, aun cuando hubiésemos alcanzado alguna importante economía, hermanos, siempre hay demandas, siempre hay compromisos. Y como humanos estamos diciendo, bueno, yo quiero mejorar porque tengo deudas, tengo compromisos con esto y lo otro. Y espero que en este nuevo periodo que Dios me conceda, pues un mejor trabajo, una mejor entrada en esta área económica. Es muy normal y es muy válido. Por ejemplo, si hablamos de los aspectos de la familia, no hay, aun cuando seamos nosotros creyentes, no hay, hermanos, creyente que no tenga también dificultades familiares. No podemos decir nosotros, no, yo estoy exento, yo no
no padezco de ningún problema en el campo de la familia. Los hijos están de maravillas. El matrimonio no se diga. Cuando hablamos de esa manera, en muchas ocasiones estamos exagerando. No hay familia, no hay matrimonio perfecto. Siempre hay batallas, hay asuntos que tenemos que enfrentar dentro de la familia. Si tenemos un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, en ese caso, cada uno es un mundo en su cabeza. Y por lo general, como siendo un mundo, cada uno tienen sus particularidades, son diferentes. Unos son muy mansos, otros son muy, hermanos, despectivos de la vida, del respeto y de lo que nosotros pensemos, ¿verdad? Entonces vamos a vernos siempre envueltos en dificultades que a veces no podemos aún ya manejarlas. ¿Cuántos padres de nosotros como creyentes tenemos esos problemas que nuestros hijos van por otro camino y no van por el que nosotros vamos? Nuestros hijos no entienden el consejo. Nuestros hijos van siempre en contra de aquello que nosotros con las buenas intenciones y en amor les estamos aconsejando. Pero ellos están por otro camino. Yo no creo que un padre, hermanos, se sienta bien o duerma bien cuando el problema son actitudes como las que estoy mencionando. Por ejemplo, le dice la mamá a la jovencita que se cuide, que se guarde, porque de todo modo siempre las mujercitas son las que llevan el mayor fracaso cuando, ¿verdad? Y me agarran ese gato, ¿verdad? El mejor fracaso, hermanos, cuando se descuida una muchachita. Ahí nosotros podemos ver lo que ya son problemas muy comunes. Si hablamos nosotros, hermanos, de lo que sería el asunto matrimonial, pongan atención, acá es un gato nada más. El asunto matrimonial, ¿cuántas parejas, hermanos, cuántas parejas están en pleitos? No hay armonía. Si uno es, por ejemplo, hay hermanos dentro de la iglesia, hay parejas dentro de la iglesia que la esposa es tan celosa que no puede descuidarse un momento porque está pensando lo peor de su marido. Y ese es un asunto, hermanos, que trae a la vida realmente desasosiego. Que el varón llegue y que la esposa esté por donde has andado, con quién has andado, que siento olor a algo que no es lo normal. Y eso trae, por supuesto, grandes conflictos dentro de los hogares. A tal grado que, hermanos, se llega a romper a veces los matrimonios, porque están los conflictos. Sabemos nosotros que esto se da dentro de la vida espiritual. No es que no se da porque seamos espirituales. Por ejemplo, el asunto de lo que es la salud, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos enfrentando decadencias de salud? Todo eso. Tampoco podemos decir nosotros, no, hermano, yo no me duele pero ni una uña. No, yo no siento nada, ningún malestar. Estamos exagerando. Hay algunos que estamos peor que otros.
Y de acuerdo a cómo sea nuestro comportamiento, de esa manera nos vamos nosotros como cada vez deteriorando mucho más de nuestra salud, hermanos. Y eso es un asunto que ahí está también. Uno dice, Señor, todo este año he estado aguantando este problema económico, he estado soportando este problema familiar, he estado luchando con los hijos, he estado luchando con el hogar y he estado luchando con esta enfermedad, con esta dolencia. Tal vez si no es el caso suyo, es el caso de los hijos o viceversa. Y dice, ¿cómo hago? Y viene los problemas, hermanos, que estoy mencionando, que a todos nos atañe. Por ejemplo, el caso de lo que sería el que Dios nos abra puertas para alcanzar aquellos sueños, aquellos objetivos que nosotros tenemos. Porque quiero decirle que, como decíamos a manera de tema, ¿cómo alcanzar lo que yo necesito? Yo necesito de la área económica, yo necesito de la armonía familiar, yo necesito la salud, Señor, yo necesito que me abras puertas para alcanzar mis sueños. Porque si nosotros no estamos viendo o visualizando los sueños que están, hermanos, en nuestros corazones y que por fe los estamos visualizando allá a la distancia, dejaríamos de ser seres que estamos vivos. Todos los seres humanos es normal que soñemos. Todos los seres humanos es normal que estemos anhelando aquello que realmente es válido para la vida, que Dios los otorga, ¿verdad? Vamos a ver el caso de que Dios abra esas puertas. ¿Cuántas personas dicen yo quisiera alcanzar esa carrera académica? ¿Cuántos jóvenes dicen yo quisiera sacar una maestría? ¿Cuántas personas están? Pero, hermano, todas estas cosas, yo no tendría tiempo para seguir mencionando. Todas estas cosas las tiene Dios. Dios es el que posee todo lo que nosotros no tenemos. Dios es el que tiene, hermanos, tiene la economía. Dios es el que tiene los métodos para que se den las armonías familiares, conyugales, con los hijos. Dios es el que tiene la medicina para nuestra salud. Dios lo tiene todo. Dios tiene las llaves para que se abran las puertas, para que nosotros alcancemos nuestros sueños, nuestros objetivos. Dios las tiene. Pero claro que, por ejemplo, también cuáles son los sueños o los proyectos espirituales. ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos saque adelante? Entonces, como Dios, hermanos, es el que tiene en su poder todo aquello que nosotros queremos alcanzar este año, hay una forma sencilla, y por eso le pedí que pudiera atención. Hay una forma sencilla, y es que por lo general siempre esto se da. Póngale atención a esto. Siempre se da. Yo sé que mi Dios me va a ayudar. Yo sé que el Señor me va a sacar adelante. Yo sé que Él sabe de mi necesidad. Y yo sé, dice, que Él comprende como un buen padre. Yo sé, dice, que Él no me va a dejar abandonado. Yo sé eso. O sea, uno como que es dado para expresar, hermanos, derechos que tenemos porque somos creyentes. Y decimos, sí, este pasado año me
me fue mal, pero Dios me va a sacar adelante en este nuevo año. Dios me va a permitir el poder salir de esto y de esto otro. Eso es lo que muchas veces se oye decir. Pero yo le voy a dar una palabra, le voy a dar una llave que es lo que necesitamos aprender esta mañana. No es que lo que hará y que se alcanzará, aquello que necesitamos es cuando yo diga, Dios me lo va a dar, Dios me lo va a dar, Dios, si yo soy su hija, Dios me va a abrir las puertas, Dios me va a cambiar esta familia, Dios me va a cambiar mi condición de salud, Dios me va a sacar de este asunto que me tiene desesperado. Eso es bien simplista cuando uno oye a los creyentes hablar así, ¿verdad? Pero dentro de lo que es el trasfondo de la vida espiritual, hermanos, las cosas no se alcanzan así como pensando uno que tiene todos los derechos para que Dios lo bendiga, para que Dios lo saque adelante. Por ejemplo, póngale atención a esta frase que le voy a decir. Cuando hagamos nosotros lo de Dios, entonces es hasta cuando Dios hará lo que nosotros necesitamos de Él. Es decir, esa es la frase que quiero que se le grabe en su corazón. Cuando nosotros hagamos lo que Dios ha mandado que hagamos, es hasta entonces, hermanos, cuando Dios hará lo que yo quiero o nos dará lo que yo no tengo. Es hasta entonces cuando vamos a tener lo que es las puertas abiertas. Es hasta entonces cuando vamos a tener, hermanos, la vía libre para poder salir adelante. Yo creo que es una lástima que estemos perdiendo atención, hermanos, por algo que ya lo hubiéramos agarrado, ¿verdad? En este caso, estamos aquí, hermanos, de un amén los que se me durmieron. Wow, están bien dormidos los hermanos. Dan un amén los que están pendientes del animalito. Estamos graves y creo que no nos ha pasado todavía la del 24. Damos un amén, iglesia. Regálele ofrenda de palmas entonces al Señor de la gloria. Gloria al Cristo de la gloria. Entonces, hermanos, cuando nosotros hagamos lo de Dios, Él se encargará de hacer lo nuestro. Esa es la llave. Esa es la palabra. Entonces, yo le voy a poner ejemplos como para decirle algo, para mencionarle algunos ejemplos de la misma palabra. Dice la Biblia que Moisés se encontró, hermanos, al frente del mar y se vio involucrado en medio del ejército de Faraón. ¿Qué podía hacer en este caso, hermanos? ¿Qué podía hacer en este caso Moisés? Moisés, claro, era un hombre igual a todos nosotros, pero ¿qué podía hacer Moisés en ese caso? No podía hacer nada, porque hay cosas que nosotros, hermanos, no podemos hacer, que nosotros somos incapaces de poder hacerlo. Hay cosas a veces sencillas que pudiéramos hacer, pero que no las podemos hacer. Pero nosotros sabemos que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Nosotros sabemos eso. ¿Cuántos lo saben, hermanos? Sabemos que lo que para lo que nosotros es imposible, aquello que posible podía ser para el caso de Moisés, el verse, hermanos, por un lado,
que Dios le ha dicho: tienes que llevar a este pueblo hacia la tierra prometida. Pero cuando Moisés se ve que se antepone lo que es todo un mar por delante, ¿qué podía hacer Moisés ahí? Se hubiesen frustrado todos sus sueños. Se hubiese caído todo, hermanos. Aun cuando Moisés tenía obediencia y era un hombre de fe, se hubiera caído todo. No hubiera funcionado. Pero ¿qué es lo que vemos ahí? Lo que vemos ahí es que le dice el Señor Moisés: ¿qué tienes en la mano? Moisés dice: la vara. Pues levanta la vara y parte el mar y dile al pueblo que marche. Y eso es lo que hace Moisés. Pero la gran pregunta es: ¿por qué Dios hace esto que no puede hacer Moisés? El que tenga oídos, oiga. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué lo hace Dios? Porque Moisés no lo podía hacer. Pero entonces, ¿por qué se lo hace Dios a Moisés? Lo hace Dios porque Moisés, hermanos, se esmeró dentro de su espacio de llamamiento a hacer lo que Dios, hacerlo de Dios. Dios le dijo: hace esto otro, hace esto otro, a desarrollar todas estas plagas, hace esta obra que te estoy poniendo a hacer. Eso fue lo que permitió que se abriera el mar. Cuando nosotros hagamos lo de Dios, Él hará lo nuestro. Aun cuando parezca que ese mar es imposible, lo que es imposible para nosotros, posible para Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí está la clave, hermanos. Ahí es donde se logran las cosas. ¿Por qué estábamos leyendo acá? Usted ve lo que se está leyendo acá. Dice: por tanto digo que no os afanéis. El afán, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Damos un amén. Aquí vemos el Señor sabiamente está dándole a sus discípulos una palabra, y esta mañana nos lo está dando a nosotros. Nos está diciendo: ¿por qué te afanás? ¿Cuáles son tus preocupaciones para este nuevo periodo? ¿Cuáles son? ¿Qué quieres alcanzar? No te afanéis, ¿qué comeremos? Que no han comprendido cómo es que las aves del cielo se desarrollan, y cómo no han podido comprender que los campos se visten y que se viste con algo que luego desaparece. ¿Cuánto más nosotros, cuánto más ustedes, hombres de poca fe, no recibirán aquello que piden a Dios? O sea que acá el Señor, hermanos, esta mañana también nos está dando una buena palabra, nos está dando un buen consejo. Que dice el verso 33: lo que ustedes tienen que hacer es buscar primero, o dicho de otra manera, hagan lo de Dios y yo haré lo de ustedes. Dios estaría diciendo: hagan lo mío, y yo voy a hacer lo de ustedes. Yo tengo lo que necesitas en esa economía. Yo tengo lo que necesitas para que se armonice esa familia. Yo tengo lo que necesitas para abrir las llaves para alcanzar tus sueños. Yo tengo lo que necesitas para que todo salga adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Yo tengo lo que necesitas. Pero la clave es esa. La clave es: hagamos lo de Dios y Dios hará lo nuestro. Aquí vemos a Moisés y aquí vemos el ejemplo: Dios haciendo lo que Moisés no puede hacer. Sencillo. Por ejemplo, el caso de Elías, cuando se da la gran hambruna, hermanos, que nosotros vemos en el libro de los Reyes. Se da la gran hambruna
¿Y qué sucede? ¿Qué puede hacer en este caso Elías? Entonces dice acá, cuando se está dando esta gran hambruna, no había que comer, pues no había nada que hacer. Pero viene la palabra de Dios. Mire, en el versículo número 2 dice: vino la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quireb, que está al frente. Beberás del arroyo y yo te mando cuervos que te den ahí de comer. Y él fue conforme a la palabra. Y ahí nosotros vemos, no había que comer en todo Israel. Todo estaba, hermanos, diríamos, no escaso, no había nada que comer. Pero ahí vemos, Elías no podía sobrevivir. Hay momentos que uno a la verdad no puede, hermanos, ni sobrevivir, no digamos vivir, porque las situaciones a veces son bastantes extremas. Las situaciones son bastante extremas. Por ejemplo, lo extremo de un hogar que se está derrumbando. Son cosas extremas donde la persona dice: esto se derrumba, esto no se puede estabilizar, esto está grave. Hay cosas extremas donde no se puede. Hay cosas extremas en la salud. Es decir, ya no hay, ya los médicos, y es más, yo ya no tengo la capacidad económica para poder hospitalizarme. Ya no se puede, no hay forma, no hay esperanza en esa área. Pero lo mismo pudo haber sucedido con Elías. Pero el Señor le dice: no te preocupes, Elías. Mire qué lindo es hacer lo de Dios para que Él haga lo nuestro. Mire qué importante es cuando le dice el Señor: ándate, retírate a este lugar. Le dio la dirección, ahí hay un arroyo para que bebas y yo te voy a sostener a través de los cuervos. Y los cuervos le llevaban comida, hermanos, le llevaban en la mañana y le llevaban en la tarde. Y no solo le llevaban carne, sino le llevaban también pastel. Ahí estaba Elías. Pero ¿por qué es que Dios está dándole la provisión a Elías? La razón por la cual Dios está dando la provisión a Elías es porque Elías hacía lo de Dios y Dios hacía lo de Elías. Así de sencillo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así de sencillo. Cuando Elías era un profeta de Dios, Elías era alguien que se había suscribido, dirigido, apegado a lo que Dios le había mandado hacer. Era uno de los profetas del Señor. Y ahí nosotros vemos, hermanos, de qué manera Elías sale adelante. Luego le dice el Señor: levántate de acá y ándate a este otro lugar. Y de lo que no había, hermanos, surgió que había abundancia. De la miseria de aquella viuda que no tenía nada ya para seguir viviendo, hermanos, de esa viuda Dios lo sostiene. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios lo sostiene, lo bendice. Tremendo. ¿Qué diríamos, hermanos, de David? ¿Por qué es que Dios, por ejemplo, yo no sé cuántos enemigos ocultos nosotros tenemos, ocultos diríamos enemigos, no los veamos así tan literales, pero hay un sinnúmero de enemigos, de demonios, de huestes del mal que nos tienen agendados para este nuevo año. Porque no piense, hermano, que la vida del creyente solo es vida y camino de rosa. Siempre vamos a tener
la acechanza del enemigo. Dice el Salmo 91 que es cazador y que anda viendo cómo caza, cómo destruye los hogares de los creyentes, cómo destruye la salud, cómo destruye la armonía, cómo destruye lo que es la vida en Dios de cada uno de nosotros. Pero nosotros vemos en la figura de David, hermanos, que tenía un enemigo que quería destruirlo. Pero ¿por qué no lo destruyó? ¿Por qué David salió adelante? Y es más, llegó, hermanos, a ser el rey de todo Israel. ¿Cómo podía ser un muchacho desamparado? Un muchacho sin capacidades económicas para poder hacer frente a un rey de lo que era el caso de Saúl. Pero el Señor lo sacó adelante. Damos un amén. ¿Por qué Dios lo sacó adelante? Porque David hizo lo de Dios y Dios hizo lo de David. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios hizo lo de David. Así de sencillo. Como fue el caso, hermanos, el caso de Zacarías, que nos habla el capítulo número 1 de Lucas, versículo número 13. Cuando nos habla, dice que Zacarías, había pedido, hermanos, había pedido un hijo. Su esposa era una mujer estéril. Su esposa era una mujer que no le iba a dar hijos. Y estéril, entiéndase, estéril. Pero para colmo de males, ya eran ancianos. Pero en ese versículo número 33, sí, chequémoslo. Lucas o es 13, veámoslo. Hermanos, en ese caso vemos, a mí me impresiona esto. ¿Por qué? Porque las cosas sí se pueden alcanzar, sí se pueden lograr. Sí, claro, el verso 13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Y qué dice? Y tu mujer, 1:13 de Lucas, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás por nombre Juan. La palabra Juan es agraciado. Eso significa Juan. Pero yo quiero que usted vea, pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración. Quiere decir que Zacarías había estado orando sin duda toda su vida. Porque ¿qué es lo que espera qué es lo que se espera de una pareja, de un matrimonio cuando se casan, cuando se unen en casamiento? ¿Qué es lo que se espera? Lo primero que se espera son los hijos. Lo primero que se espera son los hijos. Es un sueño, es una expectativa. Vamos a tener hijos, y si es mujercita le voy a poner tal nombre, y si es varoncito le voy a poner. Y uno está esperando los hijos. Uno está esperando los hijos, es lo primero. Pero estos ancianos, ponga atención, tenían ya años, probablemente 70, 80 años, porque ya estaban muy avanzados de edad. Habían estado orando sin duda: Señor, dame un hijo. El Zacarías haber estado: dame un hijo. Queremos un hijo. Queremos un hijo. Queremos un hijo. Y que pasó el tiempo y la vida, y que no aparecía el hijo. Y entonces asumimos eso que estoy diciendo, porque aquí dice el Señor: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuánto tiempo había orado? ¿Quién podía darle un hijo a Zacarías por medio de su esposa? ¿Quién podía darle un hijo?
No había, no había, aún ahora, aunque hay tantos adelantos científicos, pero así de veras un embarazo legítimo tampoco lo logra la ciencia. Hace técnicas, pero no es posible. El que es estéril es estéril. Damos un amén, iglesia. Pero acá nosotros vemos que el Señor le da lo que Juan no tenía. Le dio hasta el nombre, le dio. Vas a ponerle agraciado, vas a ponerle Juan. Pero ¿qué es lo que abre esta llave? El Señor tenía a Juan como hijo de aquel que no tenía hijos. Pero ¿por qué es que el Señor le concede? Es porque si usted lee, hermanos, desde el versículo 5 en adelante de este capítulo 1 de Lucas, usted se va a dar cuenta que estos señores, estos ancianos, yo lo he dicho en otras oportunidades, debieron haber estado ya jubilados, debieran haber estado retirados, como suele suceder ahora, ¿verdad? ¿Verdad que hay servidores que se jubilan y dicen, ya estoy jubilado? Debió estar jubilado, pero ahí estaba aún cuando él era un anciano, que porque habían muchos jóvenes sacerdotes que podían hacer el oficio, el trabajo de él, pero él se mantuvo ahí, él estuvo ahí, aún con sus reumatices, aún con sus enfermedades, aún con sus carencias físicas. Ahí estaba en el templo, ahí estaba en las funciones sacerdotales. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí estaba Zacarías. ¿Qué estaba haciendo? Haciendo lo de Dios. Y vamos a aprendernos esta frase para que nos sirva para el nuevo año. Diga conmigo: cuando yo hago lo de Dios, dígalo pues, abra la boquita. Cuando yo hago lo de Dios, digámoslo de nuevo, Dios hará lo mío, diga. Esa es la lección de esta mañana. Cuando yo haga lo de Dios, Dios hará lo mío, lo que yo no puedo hacer. Dios hará lo que yo no. Dios abrirá ese mar. Dios me dará la victoria sobre el gigante, sobre el enemigo. Dios me dará la victoria sobre la economía. Dios me dará la victoria sobre la enfermedad. Dios me dará la victoria sobre esos sueños y esos ideales. Dios me permitirá abrir puertas como le permitió a José alcanzar sus sueños y ser el segundo de Faraón. Dios lo hará. Dios lo hará. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios lo hará. Y por eso es que dice el verso 33, buscad primero el reino de Dios. Dicho de otra manera, hacelo de Dios. Hacelo de Dios. Centrémonos en hacerlo de Dios. La gran pregunta es, ¿se da cuenta? Ya cuando ya a través de la palabra vemos una radiografía de la vida espiritual, ¿se da cuenta por qué es que no logramos salir adelante? Pasa un año. Yo le diría, ¿cuántos años tiene usted de vida? Y hagamos ahí ¿cuántos tiene de vida espiritual? ¿Cuántos años? No me diga. Pero sin duda ya tiene algunos años. Pero por lo general, lo que es general nosotros vemos dentro de los campos evangélicos, hermanos, son gente golpeadas, son gentes que poco despegan, son personas
que, que no avanzan. Son personas que están dentro de lo ordinario. Son personas que no pasan de lo ordinario a lo extraordinario. Siempre es normal eso. Es normal. Siempre es normal. Estamos en lo ordinario de vidas conyugales que no son las mejores. Estamos en lo ordinario de las vidas familiares, llámele hijos, que no es lo mejor. Estamos en lo ordinario de lo que es el deterioro de la salud. Estamos en lo ordinario de aquellos sueños y ideales. Estamos en lo ordinario. Estamos solo, hermanos, viendo las cosas, pensando las cosas, pero no las recibimos. Esto viene siendo como el hermano del pródigo. Tenía todas las cosas, las veía, pero no las podía poseer. Entonces, ¿por qué vemos nosotros? ¿Por qué vemos nosotros a cristianos? Uno se entristece, hermano, por lo menos uno que está al frente de las iglesias, o en este caso mío, yo me entristezco. El deseo de un pastor es que la gente crezca en todas las áreas, hermano. Ese es el deseo o sea, por ejemplo, si yo les pregunto un versículo bíblico, casi que nadie me lo va a decir. No, Dios, porque David se